Estimado hermano, hermana, Dios le bendiga. Mi nombre es Víctor Chinedín Buele, soy ecuatoriano de nacimiento, soy ciudadano estadounidense, vivo entre dos mundos, soy asistente de estudios en español en el Seminario Teológico Bautista Midwestern en Kansas City, Missouri, y tengo el gozo de ser el instructor de Antiguo Testamento en el Seminario del Redentor en Cuenca, y que es la razón por la cual nos estamos viendo por este medio. Quería, antes de empezar la clase de Antiguo Testamento, dar unas orientaciones generales. La primera es que, dada la envergadura y el alcance del Antiguo Testamento, es imposible dar una clase de un panorama general del Antiguo Testamento en una sola clase. Tuvimos que hacerlo en dos. La meta es hacerlo en 15 sesiones cada una. En esta primera clase de Antiguo Testamento vamos a empezar en una presentación general del Antiguo Testamento, empezando en Génesis, hasta el libro de Nehemías. Es lo que vamos a abarcar en esta primera parte de la clase. Lo que estamos haciendo es vamos a estar dándoles las piezas del rompecabezas que ustedes van a necesitar para formar su teología bíblica del Antiguo Testamento, su conocimiento del Antiguo Testamento, y para poder aplicar la palabra de Dios revelada a través de Moisés, los profetas, los salmistas, toda esta gente del Antiguo Testamento, a su vida personal, a su santificación, a su familia, a su iglesia local. Nuestro texto principal para este curso será la Biblia. Yo utilizo la Nueva Biblia de las Américas en nuestra clase. La razón por la que hago esto no es por algún tipo de queja con la Reina Valera o algún tipo de deshonra. No, es porque la Nueva Biblia de las Américas nos da un lenguaje un poco más moderno y una traducción fiel del idioma original. Por lo tanto, yo he utilizado la Nueva Biblia de las Américas. Es también una traducción un poco más literal que otras Biblias, como por ejemplo la Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional. Yo no tengo ningún problema con que usted utilice cualquiera de las traducciones que están listadas aquí, ya sea la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, que es básicamente la misma, pero con un lenguaje un poquito más similar al de Reina Valera. Y Reina Valera, se utiliza Reina Valera 1960 y Nueva Versión Internacional, que entiendo que es una traducción de la Biblia que se utiliza mucho en la predicación en las iglesias de habla hispana y que por lo tanto nosotros no la rechazaríamos en esta clase, pero fuera muy bueno siempre nosotros, al no estar manejando esto en hebreo propiamente, fuera bueno tener las diferentes versiones y poderlas comparar en su estudio, poderlas contrastar y analizar. Al final de cada clase voy a darles a ustedes lecturas selectas de cada libro, porque yo entiendo que si estamos viendo en mi Biblia, son 491 páginas solamente hasta llegar al libro de Nehemías. Entonces yo les he dado lecturas selectas, y de las lecturas selectas, en la mayoría de las clases les he dado ciertos versículos o capítulos de énfasis. Es decir, haga una lectura general del libro si puede hacerla. Segundo nivel, la lectura recomendada. Tercer nivel, la lectura con énfasis. La lectura con énfasis es así, estudiándola con detalle, asegurándonos de adentrarnos a los diferentes conceptos, temas, personajes que se están presentando en esos capítulos. Para nuestra clase, le parecerá extraño que haya yo sugerido este libro de teología bíblica de Nick Rourke y Robert Klein como el texto de lectura. ¿Por qué he sugerido esto? Porque vamos a estar nosotros viendo en el transcurso de estas 15 sesiones las piezas del rompecabezas que nos van a ayudar a nosotros a formar una teología bíblica. En este libro, el capítulo de especial interés para usted será el capítulo 3. El capítulo 3 de este libro, que se llama ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? Aquí le va a llevar a usted por varias secciones del Antiguo Testamento que nosotros vamos a estudiar, y le va a presentar a usted los temas de teología bíblica y consejos para la predicación y la enseñanza. Yo estoy confiado de que al darle yo las diferentes piezas del rompecabezas, al hacer un análisis sistemático y secuencial de los diferentes libros, usted va a poder
aprovechar un libro como este para su predicación de una mejor manera y le va a ayudar a prepararse para Antiguo Testamento 2, en la que nosotros vamos a empezar con Salmos, Job, Esther, Proverbios, profetas, y vamos a tratar de dar un panorama general de una teología bíblica, un intento de una teología bíblica del Antiguo Testamento. Una vez que ya hemos puesto todas las piezas, tratar de armar el rompecabezas. El siguiente libro no es un libro obligatorio, pero este libro es altamente recomendado. Este libro es de Ed Clowney, es una traducción de nuestros colegas, hermanos y hermanas en Poema, del libro El misterio revelado, descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. La razón por la que yo sugiero esto es, si lo puede conseguir, es porque este libro nos muestra a nosotros lo que Jesús, cómo Jesús se encuentra aquí, el nuevo hombre, el hijo de la mujer, el hijo de Abraham, el heredero de la promesa, el Señor y su siervo, la roca de Moisés, el ungido del Señor, el príncipe de paz, el Señor que vendrá. Entonces nosotros tenemos con esto varias maneras en las que nos va a ir presentando cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, se refiere a Cristo, Cristo es el cumplimiento de él. Por ejemplo, dice aquí, el rey guerrero. A petición del pueblo, Samuel, el mayor de los jueces de Israel, inauguró la monarquía. De niño, Samuel vivió con Elías, el sacerdote del Señor, en el santuario. En las épocas oscuras de la desunión de Israel había poca revelación del Señor. El Señor le habló a Samuel, haciéndolo su profeta. Samuel guió y juzgó a Israel como un ministro de la palabra de Dios y un hombre de oración. Pero no se queda allí. Continúa, avanza en todo esto y al final de todo nos va a ayudar a nosotros a entender. Siempre han existido pastores del rebaño de Dios que tienen su propio estilo y que han explotado al pueblo de Dios para su propia ganancia. Pocos pueden olvidar esto. El deber del pastor es servir a su comunidad. David, como Sansón, era un pecador. Su lugar en la historia de la redención de Dios se basa en su llamado, no en su obediencia. Y avanza y continúa y nos lleva. Pablo reconoció que la liberación de Dios se dio por fin a la simiente de David, el verdadero rey de las naciones. Por lo tanto, describió a Cristo cantando las alabanzas del Padre en un himno misionero sobre el triunfo del Evangelio. El uso que Pablo le da al Salmo 18 con referencia a Cristo nos ayuda a reconocer que no solo en los salmos claramente mesiánicos se debe ver a Cristo. Los salmos son celebraciones del pacto de Dios con su pueblo. Cristo, el gran hijo de David, es el siervo de los salmos reales. Él es el segundo Adán, la cabeza de una nueva humanidad. Él es el siervo justo que asciende a la colina del Señor y el Señor de gloria, para quien se abren las puertas eternas. Los salmos de sabiduría apuntan a Él, quien es nuestra sabiduría. Un pequeño aperitivo de este libro, altamente recomendado para su bendición. Y con eso, pues espero que estas clases sean de bendición. Aquí está una foto algo graciosa de cómo se ven las cosas detrás del telón, por así decirlo. Es un privilegio, es un gozo que se puedan conectar conmigo. Perdonen cualquier equivocación, cualquier error, cualquier broma, cualquier situación. Concentrémonos en la palabra de Dios y yo espero ser simplemente un instrumento de bendición, simplemente el canal de transmisión, el canal de conexión entre ustedes y el texto bíblico. Que la palabra se afiance más en sus corazones, que se enamoren más del Antiguo Testamento para su bendición, para su santificación, para la gloria de Cristo. Entonces, les animo, manos a la obra. No tema, hay cosas en el Antiguo Testamento que parecen bien raras, pero ahí le vamos a dar lo mejor que podamos para irle dando ese seguimiento paso a paso. Damos inicio a nuestra sesión Introducción al Antiguo Testamento. ¿Para qué queremos estudiar el Antiguo Testamento? Pues tenemos nosotros varios textos en el Nuevo Testamento que nos presentan la definición, la razón por la cual nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan
capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, dice Jesús, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué es el Antiguo Testamento? En el momento en el que el Evangelio de Juan fue escrito. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento es la Biblia de Jesús. Al ser el Antiguo Testamento la Biblia de Jesús, Jesús está diciendo, todas las escrituras que ustedes dicen examinar son aquellas que testifican acerca de mí. Entonces, hay un punto muy importante en el que el Antiguo Testamento presenta a Jesucristo, da testimonio de Jesucristo. Una de las primeras razones por las cuales debemos estudiar el Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Más abajito en Juan capítulo 5, pero los versículos 46 y 47, Jesús dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Aquí Jesús está explícitamente indicando que Moisés escribió acerca de él. Después de esta sesión vamos a empezar nuestro estudio del Antiguo Testamento y vamos a empezar con el Pentateuco. Vamos a empezar con los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que tradicionalmente se indica que su autoría es de Moisés. Entonces, en ese sentido, Jesús está diciendo, miren, los libros que ustedes consideran sagrados, la autoridad, los 5 libros de Moisés escriben de mí, dice Jesús. Vemos también en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 26. Aquí no solamente se hace una restricción a Moisés, sino que a todos los profetas. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que quienes, los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Felipe encontró a Natanael y le dijo, en Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, claramente, el Nuevo Testamento da testimonio inerrante, da testimonio perfecto, da testimonio verdadero de que el Antiguo Testamento hablaba, tanto de parte de Moisés como de los profetas, acerca de Jesucristo. Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Es decir, que estamos nosotros viendo, y aparte del cumplimiento de lo que fue prometido, de lo que fue profetizado, lo estamos viendo en Cristo, en la venida del reino de Dios, en la inauguración del reino de Dios. Es decir, no puede haber misión de Jesucristo en esta tierra y por ende no puede haber misión de la iglesia, de la gran comisión, sin el Antiguo Testamento. Debemos estudiar el Antiguo Testamento porque Cristo vino no para poner fin, no para erradicar o acabar con el Antiguo Testamento, sino para cumplirlo. Lucas 24 hace el mismo punto de esta manera. Jesús les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo. Mire aquí que añadieron los salmos. Lucas, en el relato de Lucas, Jesús añade los salmos. Moisés, los profetas y los salmos, que es otra manera de definir a la Biblia de Jesús, al Antiguo Testamento. Juan 5:39, ustedes examinan nuevamente, dan testimonio de mí. Lucas 24, 45 al 47, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo
y empezó a dar todo el testimonio que dio, toda la enseñanza que dio Jesús. Fue ese momento, después de la resurrección, en la que el Cristo crucificado, el momento en el que Cristo crucificado, el momento en que Cristo resucitado, perdón, dijo a sus discípulos, miren, todo esto daba testimonio, profetizaba acerca de mí y aquí estoy, he resucitado entre los muertos. Entonces, unos comentarios de mi parte. El Antiguo Testamento no es una parte de la Biblia. Y más que eso, no es una parte de la Biblia que ya no sirve. Algo desactualizado, pasado de moda, algo anticuado, algo que no nos parece correcto, quizá tan pertinente a nuestro momento cultural, a nuestros desafíos del momento, a nuestras bendiciones del momento. No, no. El Antiguo Testamento no es una parte de la Biblia que ya no sirve. El Antiguo Testamento es una parte esencial de la Biblia. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, del Verbo encarnado, da testimonio de Él. Y no solo lo estaba anticipando, sino que también nos daba ya un vistazo de su reino, de sus planes y de su segunda venida. El Antiguo Testamento, por tanto, no nos muestra a un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros vemos esta herejía, escuchamos esta herejía, se nos pasa esta herejía, de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy estricto, un Dios muy santo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Cuidado, eso no es cierto. El Dios de la Biblia es el mismo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde su existencia infinita y eterna, por la creación del mundo, por la caída del hombre, por la redención a través de Cristo Jesús, al futuro, el mismo Dios, inmutable, no cambia. El Antiguo Testamento no nos muestra a un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Señor Jesús Mesías encarnado, de hecho, creció en sabiduría y se fortaleció en espíritu. ¿Por medio de qué? De la lectura y el estudio del Antiguo Testamento. Nuevamente, el Antiguo Testamento era la Biblia con la que el niño Jesús, el joven Jesús, el adulto Jesús se nutría. La Biblia era el Antiguo Testamento. Las palabras que Jesús aprendía, memorizaba, estudiaba, analizaba, escuchaba a los maestros, corregía a los maestros, todo eso, el Antiguo Testamento. Los cánticos que presentaba el Padre con la congregación del pueblo de Israel, Antiguo Testamento. El Señor Jesús Mesías encarnado creció en sabiduría y se fortaleció en espíritu, como nos lo dice Lucas, por medio del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento contiene una gran parte de la historia de redención. Tenemos la creación de todo, tenemos la caída del ser humano, la entrada del pecado al mundo y todas las maneras en las que el pueblo de Israel vivió esta realidad de vivir en un mundo caído. ¿Qué significó para ellos volverse el pueblo del pacto de Dios? Llegar a Egipto, salir de Egipto, hacer la travesía por el desierto, llegar a la tierra prometida, nombrar reyes, tener jueces, caer, pecar, rebelarse, arrepentirse. Todo eso, todas esas partes de la historia de la redención están documentadas para nosotros y para las generaciones venideras en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento que relata la historia de la rebelión y el arrepentimiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene muchos momentos en los que nosotros lo vemos muy terco, insensato, necio, torpe, en el sentido de ¿qué? De que seguía yendo a sus ídolos sin seguir a Dios, sin seguir a Yahweh, al gran yo soy, al Dios de Israel, al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Antiguo Testamento promete la venida del Mesías. Por ejemplo, Isaías 53 está lleno de las
promesas del siervo sufriente que va a venir. Y ya vino Jesucristo, Jesucristo el Mesías. Y no solo su venida, sino su triunfo global. Muchas veces nosotros pensamos que el Antiguo Testamento es un libro que solamente se refiere a Israel. Falso. El Antiguo Testamento está lleno de lugares en el que nosotros vemos ya las promesas del alcance global del Evangelio, de la misión a las naciones, a los gentiles, más allá de Israel. Y eso lo vamos a ir viendo en los libros respectivos, en sus momentos correspondientes, tanto en la parte 1 como en la parte 2 del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es pues el cimiento del Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no tenemos Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, de hecho, es citado en el Nuevo Testamento en muchos lugares y en muchas ocasiones. Nosotros vemos a Jesucristo, nosotros vemos a los apóstoles, nosotros los vemos a ellos dando citas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que promete, nuevamente, para reiterar este punto, la venida del Mesías y su triunfo global. Un Antiguo Testamento que no ignora el llamado a las naciones. ¿Para qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque fuimos creados para ser fecundos y multiplicarnos. La multiplicación es algo que nosotros no podemos evadir. Fue parte de la creación. Dios nos bendijo y al bendecirnos nos dio este mandato de ir y ser fecundos y multiplicarnos. Entonces, nosotros tenemos que considerar algo muy serio. Nuestra relación con Dios. Una relación con Dios que en muchos lugares, momentos, ocasiones, se considera algo muy ligero. Yo tengo una relación con Jesús. No necesito preocuparme de estudiar la Biblia. No necesito preocuparme de obedecer, de tratar de vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque por la gracia ya he sido perdonado. Falso, falso. Tener cuidado de eso. Tenemos nosotros un compromiso, una obligación ante Dios de no minimizar la relación que tenemos con Él y reducirla a algo que nosotros estamos viendo principalmente en términos humanos. Si nuestra relación con Dios es correcta y santa, dice Jason DeRouchie, habrá fruto en la tierra y su pueblo, el pueblo de Dios, vivirá satisfecho para su gloria, para la gloria de Dios. Nuevamente, tratemos de analizar un poquito esa definición. La relación que Dios espera de nosotros es una relación que sea correcta y santa. ¿Y cuál es el resultado de vivir en santidad? Que vamos a ser fructíferos, fecundos, que vamos a dar mucho fruto, que vamos a vivir satisfechos. Y esa satisfacción valdrá para la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar una gran parte, la mayoría, por así decirlo, de la Biblia, sin tener consideraciones y consecuencias muy serias para nuestra santificación. No podemos saltarnos el Antiguo Testamento. No podemos darle al Antiguo Testamento un tratamiento simplemente superficial y veloz, como que no importara, como que lo que importa son las epístolas de Pablo y el libro de Apocalipsis y los evangelios. No. Nosotros no tendríamos esos libros sin el Antiguo Testamento. Para entender la Biblia en su totalidad, debemos tener un conocimiento sólido del Antiguo Testamento. ¿Por qué también? El Evangelio es anunciado en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15, nosotros tenemos ya el Evangelio en el texto bíblico del Antiguo Testamento. Esa promesa que Dios le hace a Eva en el medio de la maldición de la entrada del pecado al mundo, le dice que su simiente vencerá algún día. ¿Y cuál es esa simiente? Sino Jesucristo, el Señor Jesús, Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Protector, nuestro Dios. Es necesario, queridos estudiantes, enamorarnos del Antiguo Testamento. Enamorarnos del Antiguo Testamento y cantar los cánticos que están en él a Yahweh. Para mí, enseñar esta clase es un honor. ¿Por qué?
porque yo quiero compartir con ustedes este amor, esta pasión por el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento yo entiendo que se nos puede hacer difícil a nosotros de entender, de interpretar, de memorizar. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una cierta afinidad por las historias bíblicas. Y nos las sabemos, aunque sea a breves rasgos. Tenemos nosotros un conocimiento básico del Antiguo Testamento. ¿Por qué no seguir nosotros alimentando la pasión por la palabra de Dios a través de un amor por el Antiguo Testamento? No tratarlo como aquellos libros que nosotros leemos cuando ya mismo no tenemos que leer, sino que nosotros pasemos nuestro tiempo buscando conocer más y más y más de la bella palabra de Dios. Entonces nosotros, en el transcurso de estas clases, vamos a ir viendo el Antiguo Testamento, libro por libro. Pero obviamente, al ser un panorama del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos el lujo de ir a hacer una exégesis profunda, un análisis muy cauteloso de cada capítulo y cada versículo de cada libro del Antiguo Testamento. No tenemos el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a eso, a buscar enamorarnos del Antiguo Testamento. Entonces, quiero yo empezar ya en el libro de los comienzos, el libro del principio, el libro de Génesis. Por cierto que no es sin un pensar lo que está en la parte inferior de cada diapositiva. He puesto allí, yo quería poner un dibujito, una imagen, y me pareció mejor poner un versículo representativo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y ponerlo en hebreo. Lo que hemos estado viendo en nuestra sección de introducción es: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que ha estado allí. Una motivación a cumplir ese último punto que Él les estaba llamando a seguir, a enamorarnos del Antiguo Testamento y cantarlo. Cantarle: tú eres mi buen pastor, contigo nada me faltará. Nada me faltará. Y ahora vamos a Génesis, al libro de los comienzos, al libro del principio. Y vamos a la creación. Empecemos en la creación. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha existido siempre. Dios, nuestro Creador, no necesitaba crearnos. No necesitaba criaturas que lo adoren. Él era en sí mismo suficiente, feliz, lleno de amor, lleno de cada atributo de Él, sin ningún tipo de necesidad. Pero por gracia, Él creó al ser humano. Pero ¿cómo empezó la creación? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó absolutamente todo, toda especie. Y la creación, en cada paso, en cada día, Dios la llamó buena. Y Dios bendijo a su creación, como ya lo habíamos visto un poquito, con fecundidad y multiplicación. Dios lo creó todo, absolutamente todo: los cielos, los mares, las montañas, todo tipo de animal, en toda su taxonomía biológica. No solamente un mono que haya evolucionado a algo, ¿no? Falso. Nosotros vemos en el hebreo muy claramente, en Génesis 1, de que Dios creó todo, absolutamente todo, de acuerdo a su especie, dice el texto. Y cuando terminó su creación, Dios descansó en el séptimo día. Dios es creador y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. ¡Qué gran don de gracia que el ser humano recibe de que Dios haya creado al ser humano a su imagen y semejanza!
que nosotros compartimos la imagen de Dios y por tanto el llamado de ser partícipes del desarrollo cultural de la creación. Pero hay algo que no fue bueno. Hay algo que se resalta en la creación por no haber sido simplemente bueno. ¿Cuál fue eso? Génesis 2:18 nos da la respuesta. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Es decir, Adán vio que en todos los animales de la creación, él estaba solo. No tenía a nadie. No tenía a nadie semejante a él. No tenía a nadie que le ayude. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Una ayuda adecuada. La ayuda idónea que decimos nosotros popularmente por el texto de la Reina Valera. ¿Qué significa eso? Significa de que Dios creó del hombre a la mujer como ayuda adecuada, como su complemento perfecto. Y no debemos pensar nosotros de esta ayuda como algo inferior. Muchas veces nosotros, especialmente en contextos algo clasistas que hemos tenido en el Ecuador. Yo recuerdo que cuando era niño, Dios transformó mi mentalidad acerca del conserje de una manera muy interesante. En la cuadra en la que nosotros vivíamos, había una señora, la señora Minita, que era la única que tenía teléfono. Entonces, si alguien viajaba, si alguien iba a Quito, pues iba a llamar del Dietel a la casa, avisar que ya llegaron. Y pues venía la vecina corriendo. Señora, señora, su marido llegó a Quito, le está llamando. Corra, córrete para conversar un segundito. Llegaste bien, gracias, chao. Pero la señora Minita vivía con otra señora, la señora Lolita. Y la señora Lolita era la conserje del Conservatorio de Música. Y yo quería ir al Conservatorio de Música. Mi familia quería que yo vaya al Conservatorio de Música. Y fue la señora Lolita, la conserje, la que consiguió mi cupo, tanto para que yo entre al conservatorio como para que pueda tocar piano. Y yo aprendí a través de eso, de que todo lo que yo veía que la gente menospreciaba a los conserjes, era algo falso, era algo terriblemente incoherente. Porque sin la señora Lolita yo no fuera músico. Sin la señora Lolita yo no hubiera tenido acceso a esa educación. Imagínese usted. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a pensar de que la ayuda es algo inferior a nosotros. Oh, esa persona que me estaciona el carro, la persona que me lava el carro, la persona que me cobra el pasaje en el bus, la persona que me vende en el mercado. Yo soy superior. Falso. ¿Saben de quién habla la Biblia? ¿A quién se refiere la Biblia como ayudador? A Yahweh mismo, a Dios mismo. Dios es nuestro ayudador. Es la misma palabra, eser en hebreo, que se utiliza tanto de Dios como de la mujer. Es decir, de que la mujer está representando, la mujer está manifestando una parte esencial de su creación, que ella refleja a Dios siendo ayuda adecuada, ayuda idónea, ayuda complementaria. Nosotros no podemos decir de que esta ayuda adecuada es una ayuda inferior, una ayuda que nosotros podamos menospreciar o pisotear. No. Cuando yo estaba en la universidad, ya en Estados Unidos, la conserje del departamento de música era una mujer que dedicó más de 20 años de su vida a servir a los estudiantes de la facultad de música. Y cuando yo estaba ya en mi último año de universidad, a mí se me dio el privilegio de escoger a la persona que iba a recibir el premio de la batuta de plata. Un premio que generalmente se daba a directores de orquesta o directores de banda o profesores de música. Y ese año yo decidí dárselo a la conserje. ¿Por qué? Porque ¿quién había sido la constante,
la persona que siempre estaba allí para ayudar a los estudiantes. La persona que sabía dónde tenían que ir, con quién hablar, qué profesor era bueno, qué profesor no era bueno, qué clases debían estudiar, qué clases no debían estudiar, a qué hora cerraba el piano, hacía favores y todo eso, sino nuestra querida conserje. Esta ayuda idónea es algo honorable, es algo digno, es una mujer fuerte, una mujer llena de la palabra y del Espíritu de Dios, la fuente de la vida. Dios creó a su ayuda adecuada en la mujer. ¿Y qué es lo que hace Adán? El momento en el que la ve. Bueno, nosotros un piropo, alguna cosa que nos lanzáramos. Adán hace lo mismo. Adán lanza poesía. Oh, dice, vamos al texto para leerlo exactamente como es. Adán la ve y dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y aquí empieza la unión matrimonial. ¿Qué dice el texto? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué momento más trascendental para la historia de la humanidad? En la que el primer hombre creado, Adán, la primera mujer creada, Eva, fueron unidos delante de Dios en aquella unión paradigmática que iba a ser el modelo de todo matrimonio futuro. Y entendiendo bien cuánto nosotros hemos tergiversado en el pecado al matrimonio. Aún así, este referente bíblico de Génesis 2:24 nos presenta el momento en el que un hombre y una mujer se unen en una sola carne delante de Dios. Y nos queda este referente de dos personas que estaban desnudas, el hombre y su mujer, dice el texto, pero no se avergonzaban. Este saco cubre mi deshonra. Este saco cubre que estoy un poco gordito. No quisiera que me vieran así. No sería algo profesional, no sería algo que honre a ustedes que yo estuviera aquí descamisado. La ropa que visto para dirigirme a ustedes les comunica a ustedes el respeto que siento por ustedes. Pero no nos engañemos. La razón por la que vestimos ropa es porque eso lo dilucidaremos en nuestra segunda sesión. Pero por ahora sea suficiente ver de que tenemos una discrepancia muy grande entre esta bellísima situación, este momento histórico trascendental y de gran referente, en el que el hombre y su mujer estaban desnudos y sin vergüenza. Y lo que nosotros vemos ahora, que somos una sarta de sinvergüenzas, que escondemos nuestra mentira, nuestro engaño, nuestro abuso, nuestro pecado. Y muchas veces lo hacemos a través de ropa que se ve bonita. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a adúlteros de saco y corbata, engañando, tergiversando la verdad de Dios, comprometiendo el testimonio de aquel que nos creó a su imagen y semejanza? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y su creación fue buena, con la excepción de que el hombre estaba solo. Y a este hombre solo, Dios le creó a su ayuda idónea, a su ayuda adecuada, a su ayuda complementaria, para que vivieran en su presencia, para su gloria, desnudos y sin vergüenza.